Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento de las enfermedades crónicas. El tratamiento de las enfermedades crónicas, pues vamos a ver la historia clínica del estado crónico. Debemos entender por una enfermedad crónica o miasma el estado morboso constitucional heredado y heredable que le confiere al ser humano la susceptibilidad para enfermarse. La duración de su evolución es de muchos años. Prácticamente desde que nacemos heredamos una predisposición o tendencia a enfermarnos en cierta dirección, ya sea a la carencia, al exceso o a la perversión en el modo de ser y padecer. Una enfermedad, crónica es el hombre nace y genéticamente tiene marcadores para todas las enfermedades de los humanos. Entonces, basta un estímulo para que se desencadene o se desarrolle esa enfermedad y pareciera que, pues es que nadie en mi familia lo tiene. Sí, claro, a nosotros nos tocó porque un estímulo hizo que se desarrollara o que se manifestara esa enfermedad. Entonces, pues por eso es muy fácil en personas que tienen una familia diabética, pues ya es así, ya está marcado, ¿no? Y entonces es más susceptible que padezca. Es más fácil, pues, que padezca diabetes porque ese gen está así como que muy a la mano, ¿no? Entonces, cualquier estímulo puede desencadenar ese problema. También factores externos como el modo de vida, pues puede desencadenar o puede desarrollar la manifestación de esa enfermedad, ¿no? Entonces, esto del miasma también es qué enfermedades vamos a padecer y cómo las vamos a padecer, ¿no? De tal forma que en una persona sórica, esta diabetes se le desarrollará de una forma más lenta, sin tantos problemas. Pero en una persona psicósica, pues se desarrollará más rápido, con síntomas muy evidentes. En una persona sifilítica, pues muy rápido evolucionará la degeneración de los órganos, precisamente porque su miasma dice que así va a ser, ¿no? O sea, su forma de enfermarse dice que va a ser destructivo, entonces muy rápido va a desarrollar estos problemas hacia hacia la destrucción, insuficiencia renal, va a perder la vista, etcétera. ¿Sale? Muy bien. El estado mórbido puede pasar por dos estadios, el de latencia o adormecimiento y el de la agudización o actividad. El estado mórbido pasa del estado de latencia, se requiere de uno o varios estímulos desencadenantes. Mentales pueden ser enojo, resentimiento, sustos, estrés, decepciones. Físicos van a ser cambios climáticos bruscos, infecciones y traumatismos. Químicos, intoxicaciones alimentarias, medicamentosas o accidentales, intervenciones quirúrgicas innecesarias, tratamientos supresivos de enfermedades de la piel. El principio vital es más débil y no puede resolver por sí mismo la actividad de estos estados morbosos constitucionales. Se prescribirá, el remedio en potencias altas y espaciadas, ¿sale? El problema es que, ¿qué hace una enfermedad crónica? Que el principio vital no puede controlar este estímulo. El estímulo que sea, porque todo pudo haber empezado con una infección en la garganta. Epstein-Barr, el virus Epstein-Barr es un virus que está vinculado con cáncer. ¿Por qué? Porque hace cambios importantes a nivel genético, ¿no? Entonces, bueno, él es la principal sospechoso de cáncer. ¿Qué es lo que pasó? Pues, ¿cómo entró al organismo? Pues de la misma forma que todos los virus, vías respiratorias.
Y seguramente que dio un problema, como todos los virus, gripa, una infección de vías respiratorias altas. Pero el principio vital no fue capaz fue capaz de corregir estos síntomas en la agudización, o sea, en los síntomas como el escurrimiento nasal, la tos, la fiebre, etcétera. Pero no fue capaz de destruir al virus y toda la vida nos quedamos con él, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues es que ahora desarrollamos una terrible enfermedad, como dice el Hahnemann, a causa de algo que el organismo, que nuestra fuerza vital no fue capaz de bloquear, no fue capaz de superar, no fue capaz de destruir, no fue capaz de lo que quieran. No recibió la ayuda necesaria o el estímulo necesario para poder superar este padecimiento, y entonces ahora se desencadena una terrible enfermedad por un estímulo. La enfermedad crónica no tiene tendencia a autolimitarse, sino a agravarse progresivamente hasta terminar con la vida del individuo. Entonces, nuestra fuerza vital es que ya no puede limitar este padecimiento. Ya no pudo salvar el daño orgánico, y entonces ahora sí vamos a tener una lesión en la función del órgano. Ahora vamos a tener que tratar 10 años de depresión. Ahora vamos a tener que tratar 10 o 20 años de depresión, ¿no? Precisamente por esta situación. Entonces, por eso no se deben de mezclar las enfermedades agudas con los crónicos, ¿no? Porque para el padecimiento crónico, la fuerza vital necesita más ayuda, necesita, pues sí, más ayuda. Ya no vamos a dar un solo medicamento para poder regresar a la salud, sino vamos a tener que dar medicamentos, y ya no a bajas potencias, sino medicamentos a potencias altas para tratar de regular esta actividad, para tratar de regular a nuestra fuerza vital, para que pues no va a hacer la reparación del órgano, pero pues también para que no se gaste tratando de hacerlo, ¿sí? Sino que ayudarle para que pueda mantener a raya o que no siga progresando el deterioro o la destrucción de este órgano. La enfermedad crónica es una mezcla de enfermedades agudas que no se resolvieron en su momento y que se perpetúan hasta agravar la condición general del paciente. ¿Cuáles son los obstáculos a la curación? Es frecuente observar a pacientes que acuden por presentar cuadros agudos como migrañas o dolores articulares. Bueno, este cuadro agudo de migraña pues también es una agudización miasmática, porque ya es un estado crónico. Una migraña es un estado crónico. Ajá. Se toma el caso y se da el tratamiento de acuerdo a la totalidad sintomática. El mismo paciente regresa después de unas semanas y se queja de los mismos síntomas y se prescribe el mismo remedio. Puede mejorar, aunque no tan rápido como la primera vez. Puede volver una tercera ocasión y entonces ya no reacciona al remedio. Seguro porque ya no le estamos dando el medicamento más semejante, pero en la segunda visita también puede ser que no tomamos bien el caso. En la segunda prescripción. ¿Y qué pasa? Pues el paciente ya no reacciona al remedio. Después de tratar la agudización miasmática, no se tomó en cuenta el estado morboso constitucional. Si nos olvidamos de tratar la predisposición morbosa heredada, en realidad solo estamos tratando a la enfermedad y no al enfermo. El medicamento constitucional va a actuar modificando, atenuando o disminuyendo la predisposición que nos produce una susceptibilidad de enfermarnos.
Esa es la razón por la que el paciente llega a un límite, aún con la elección del medicamento agudo más semejante. O sea, es que el medicamento agudo a lo mejor va a ser diferente al constitucional o va a ser diferente al medicamento que se debe de prescribir a una potencia alta, que también puede ser un medicamento que le llaman de fondo, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente llega con una gastritis crónica o con un síndrome de colon irritable, ya le quitamos los síntomas de la agudización miasmática, pero no damos el medicamento semejante para curar o para tratar de, bueno, no vamos a curar, sino para aminorar el daño que se está haciendo al órgano, ¿no? La inflamación crónica que está en los intestinos y a nivel gástrico, pues esta situación de un ambiente ácido, ¿no? No hay suficiente cantidad de moco como para que las lesiones epiteliales se curen o se restablezcan y entonces el paciente pues tiene un estado crónico de gastritis. Según el marco teórico de la homeopatía, no son más que expresiones incompletas de los tres estados morbosos constitucionales. Las enfermedades crónicas no son relatadas por el paciente y constatadas por el clínico, que son, relatadas por el paciente y constatadas por el clínico conforman capas de síntomas y signos que no han sido curados y que representan el hoy existencial del paciente, que no han sido curados, porque bueno, el paciente a lo mejor llega con una bolsa llena de medicamentos, es que todo esto me lo recetaron. Ah, sí, bueno, yo no digo que no, pero el problema es cuál de todos esos medicamentos sí lo está curando. Estas supresiones provocan que la reacción secundaria del principio vital sea imperfecta a incompleta. ¿Qué le dan para tratar el asma al paciente? Pues salbutamol. Eso solamente está inhibiendo, suprimiendo el síntoma, eso no lo está curando. Esto no está haciendo que el paciente, su sistema inmunológico se regule para que deje de dar respuestas exageradas a cualquier antígeno que entra o a cualquier sustancia que entra al pulmón, ¿no? Que entra por vías respiratorias, que el epitelio bronquial lo capta y entonces se desencadena una terrible enfermedad, no una crisis. No, dar salbutamol y todas esas cosas, bueno, solamente, suprime al síntoma, ya que intenta no sucumbir ante la fuerza de la predisposición morbosa y con dificultades mantiene sus funciones vitales. Cuando esta capa de síntomas es suprimida, el principio vital es silenciado, creándose el espejismo de la curación por el aparente silencio sintomático. Un tiempo después, un factor patógeno estimula nuevamente al estado morboso, produciendo una nueva agudización, que es nuevamente suprimida. El paciente que tiene asma le dan un antihistamínico, pero los antihistamínicos solamente van a funcionar un tiempo muy corto. ¿Qué es lo que va a llegar a necesitar el paciente? Pues un esteroide, ¿no? Dexametasona o betametasona o beclometasona, ¿no? El salmeterol, Ceretide, ¿no? Tiene salmeterol y fluticasona y es uno de los mejores medicamentos que hay en el mercado para asma, pero ciertamente es que solamente suprime, o sea, no cura el padecimiento real. Simula una enfermedad distinta que aparentemente no tiene que ver con la anterior. Se quedó silenciada, de tal manera se va acumulando capas de síntomas suprimidos que van creando la ilusión de ser enfermedades diferentes, cuando en realidad constituyen la expresión clínica del estado
morboso constitucional parcialmente expresado y suprimido. Puede ser que ahora tenga otros síntomas, bueno, el de asma no, porque siempre va a tener los mismos, pero sí hay, por ejemplo, en sinusitis, que también tiene que ver con el miasma y también tiene que ver con situaciones de inflamación que han sido suprimidos. ¿Por qué? Pues porque no dejan que salga el moco, ¿no? Es que se me tapa la nariz o es que ya quiero que se me quite el escurrimiento y entonces toman medicamentos que solamente silencian a la enfermedad suprimiéndola, pero no la están curando, ¿sale? El medicamento del estado crónico. Siempre vamos a usar potencias altas en el estado crónico. En el estado crónico siempre vamos a usar lo que dice lo que dice la Biblia, ¿no? De menor a mayor. Entonces vamos a empezar con potencias medias y vamos a ir subiendo la potencia hasta encontrar, digo, no se trata de que se echen 3 años, ¿no? Con nosotros para poder lograr su medicamento constitucional, pero sí hay que aumentar la potencia, a menos que digamos, sí, este es el medicamento y ya nos saltamos esa situación de irlo aumentando de potencia. Que sea tan profundo que pueda modificar y atenuar el estado morboso que nos confiere la susceptibilidad para enfermarnos. Prescribir sobre el miasma predominante, casi siempre va a estar igual, ¿no? O sea, el medicamento que le vamos a recetar es el que va a ser predominante sobre el miasma para que lo pueda virar. Entonces, si el paciente tiene, el paciente tiene, es sórico, el medicamento que le vamos a dar tiene que ser sórico. Y lo más seguro es que sí lo sea. El medicamento del estado crónico curará los síntomas del miasma predominante y no las capas más profundas y antiguas que corresponden a las otras tendencias mórbidas. Esto hace necesario prescribir el remedio homeomiasmático, correspondiente a cada capa de síntomas según sea necesario. Sí, a lo mejor los miasmas también van virando y entonces se van modificando y entonces van saliendo síntomas que han sido suprimidos, ¿sale? Entonces, pero pues no hay que darle, no hay necesidad de darle al paciente el medicamento constitucional y el miomiasmático. Por lo regular es el mismo, ¿sale? Muy bien. Igual, hay que clasificar los síntomas dependiendo de la última capa miasmática. Hay que hacer una curación ordenada, tratar tratar la actual y esperar que aparezca la siguiente. La clasificación de la tendencia morbosa se hace exclusivamente con los síntomas característicos del caso, se jerarquizan en orden de importancia. Cuando una capa de síntomas se ha borrado, facilita la aparición de la que sigue, la cual es más profunda y crónica, lo que implica una rotación miasmática. Se predominan los síntomas crónicos en el hoy existencial. Se prescribe el medicamento más semejante para la misma para el miasma predominante. Y en la siguiente consulta, si hubo una rotación miasmática, podemos esperar que se exprese una serie de síntomas, pero con otra dirección, quizá la psicosis o la sífilis, ¿no? Y eso, pues, o sea, también hay que tratarlo. ¿Sale? Muy bien. Hay que seguir, la curación debe seguir el orden de las capas de la cebolla. Siempre deberá de hacerse en orden, prescribir el medicamento de acuerdo a la tendencia mórbida que predomina en el hoy existencial. Tratar de curar los síntomas esperando una rotación miasmática. La cual será reconocida por la distinta dirección que toman los síntomas y repitiendo el método en forma sucesiva, tratando de llegar lo más profundamente o lo más cercanamente a la verdadera curación.
Hay que citar al paciente después de haber tratado el estado agudo, interrogar siempre el hoy existencial en los siguientes puntos. Sus antecedentes heredofamiliares, sus antecedentes personales patológicos, su entorno socioeconómico, e interrogar síntomas característicos crónicos en las siguientes áreas: mentales, generales y particulares. Hacer la nitidez sintomática, jerarquizar los síntomas, repertorizarlos, hay que hacer exploración física cuando se pueda, elaborar los diagnósticos medicamentoso nosológico integral, o sea, hacer el diagnóstico de qué medicamento es, ajá, qué patología es, y hay que integrarlos los dos. Prescribir el medicamento centesimal alto en dosis única o en plus, dependiendo del caso, acompañado de placebo. No siempre se hace esto. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien, maestra. ¿Sí? Muy bien.